El 24 de marzo de 1976 se produjo el último golpe de Estado en la historia argentina que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Lo que en aquel momento no se esperaba es que se convertiría en el más sangriento de todos. En los años de la más salvaje de las salvajes dictaduras argentinas, yo era estudiante de la enseñanza media, con una percepción relativísima o mínima. Es difícil determinar qué es una percepción entera, pero no, mi vida transcurría sin advertir una cantidad de cosas que advertí apenas unos 2 años después de salir de la escuela secundaria. Me quedaba lejos muchos mundos, y entre esos mundos me quedaba lejos el de las tramas de lo que ocurría en la Argentina. Entre 1976 y 1983, la dictadura militar, bajo el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, tuvo 4 presidentes: Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reinaldo Vignone. Provocó la desaparición y tortura de 30.000 personas. Abrió 814 centros clandestinos, expropió, robó su identidad y separó de sus familias a 500 bebés. Prohibió 600 libros, censuró 200 canciones, cerró 20.000 fábricas, multiplicó 8 veces la pobreza, 6 veces la deuda y sumó un 517% de inflación. Qué duro es tener que evocar esto, che. Fue que el 21 de marzo viajábamos, un grupo de periodistas, no, 3 eran, 3, viajábamos a Noruega para cubrir en Oslo la pelea de Galíndez con tal Harold Scott. Y en el avión, en Ezeiza, viajaba el nuevo embajador, el reciente designado embajador argentino en el Vaticano, don Antonio Cafiero, con su familia. Por supuesto que don Antonio viajaba en primera, nosotros viajamos en Economy, y cuando bajamos en Río de Janeiro, que era una de las etapas del viaje, una escala del viaje del vuelo de aerolínea, nos acercamos a don Antonio y con alguna preocupación, ¿no? Ya veníamos, el clima estaba inestable, y entonces yo le pregunté a Cafiero, le digo: don Antonio, ¿usted se va a hacer cargo de la embajada en el Vaticano? Hay una parte que me tranquiliza, que usted se va a hacer cargo de la embajada en el Vaticano, y hay una parte que me intranquiliza. Usted tomará posesión de la embajada en el Vaticano. Y entonces me dijo: mire, si yo no hubiera hablado esta tarde, era de noche, el vuelo era nocturno, si yo no hubiera hablado esta tarde con la máxima autoridad del ejército que me diera garantías, y no hubieran estado como testigos los 2 camaradas de la Fuerza Aérea y de la Marina, yo no viajo. Entonces don Antonio, quiere decir que la democracia está consolidada y apoyada por la Fuerza Armada. Por supuesto, mi hijo, me dijo. Llegamos a Roma como una parada de pernocte cuasi obligada, y en Roma nos juntamos con algunos periodistas en la Stampa dell'Estero, a Piazza San Silvestro, donde había una gran oficina de prensa extranjera, y las noticias no eran tan optimistas. Se hablaba de un golpe militar. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z.
Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. A mediados del 80, no me puedo acordar bien la fecha y creo que tampoco me quiero acordar bien la fecha. Estaba parado con dos otros tipos que no sé ni quiénes eran, no sé si eran del diario, no eran del diario, tipo 1:45 de la mañana. Estaba volviendo para mi casa esperando el 86, que era el único colectivo que pasaba por ahí. Cuando venía, había que esperar horas a veces. Y en una de esas me pareció un camioncito del ejército, que era el color verde ese oscuro, y con una capota atrás. Y bueno, pasó el camión y cuando pasó, paró y bajaron 4 o 5 soldados y uno arriba, los 3. No le vi nunca la cara a los tipos, tampoco tuve oportunidad porque me sentaba a mí mirando para cómo iba el camión, a otro lo habrán sentado a mis espaldas y al otro no sé dónde. Estábamos rodeados de soldados y bueno, cuando llegué estábamos en el Regimiento 1 porque sí, en el momento en que estábamos entrando escuché, ya llegamos al Regimiento 1, o sea, era el de Luis María Campos y sabían todo de mí. Sabían cómo me llamaba, cómo se llamaba mi novia, cómo se llamaba mi mamá, mi papá, qué hacía, qué me hacía, dónde trabajaba, por qué trabajaba en el diario. Tenía una billetera roja yo. Soy independiente. Y me preguntaban por qué tenía billetera roja y por qué usaba barba. Me cansé de decirle que la billetera roja era porque yo era independiente y la barba la usaba porque no me gustaba afeitarme, cosa que me sigue pasando muy seguido. Conclusión que las horas pasaron, me fui cansando, me dieron agua nada más, no me acuerdo que me dieran comer, nada. Estaba solo en una habitación como si fuera esto todo cerrado, no había ventana, no había nada, de golpe entraba uno, me entraba a preguntar lo mismo que me había preguntado el otro, me preguntaban si había militado en la JP, si había militado acá, por qué trabajaba en Crónica. Trabajaba en deportes de Crónica, me habían hecho entrar. Había trabajado 77, 78, 79 con De Renzi, que era peronista, o sea que me tenían medio marcado por eso. Yo venía de familia peronista, pero en esos tiempos seguía a Oscar Allende, que era del Partido Intransigente, tampoco era, sí, era un tipo crítico de los militares, sí, por supuesto, había sido aliado del peronismo también, pero la realidad es que mis viejos eran muy peronistas, pero nada más. Y qué sé yo, a las 8:30, 9 de la mañana, vino uno que no había visto nunca, me dijo, te vas a ir, pibe, te salvaste. Así, te vas a ir, pibe, te salvaste. Me devolvieron la billetera, me devolvieron la guita, todo lo que tenía, no tenía nada, era una lapicera, un cuaderno donde tenían anotados los equipos de fútbol de los partidos que había ido viendo en Crónica ese año. Y cuando salí busqué un teléfono público y llamé a mi vieja y le dije, mamá, estoy bien, estoy volviendo de casa, me pararon los militares, fue lo único que pude decirle. Y cuando vos ya escuchaste que hay gente que desaparece y vos estás detenido, se te pasa la película de que te puede llegar a pasar. Es más, soy un agradecido de estar acá. Nunca sabés cómo va a terminar esa historia. Lo que sí es real es que es como si vos vas en cana y no sabés por qué te llevan en cana y te preguntas ¿por qué estoy en cana? Ese era el mayor motivo. Yo no tenía motivo para que me llevaran en cana. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Saber dónde están, no que los ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más, que nos respondan nada más, después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Nosotros, sinceramente, en el momento no teníamos tanta conciencia de cómo era la cantidad de desaparecidos. En el momento no teníamos conciencia, por ahí salíamos, nos paraba una patrulla, nos hacían poner las manos arriba de los autos, nos revisaban, nos palpaban, decíamos que éramos periodistas y
y periodista deportivo y zafábamos de esas requisas. Pero no teníamos verdaderamente, como era tan apretada la censura, no teníamos tanta sensación. Yo viajé a París para hacer una pelea y había, bueno, muchos exiliados. Me junté con ellos y ellos tenían una visión mucho más clara que la que teníamos nosotros desde aquí, porque ellos hablaban de los desaparecidos, hablaban y me preguntaban a mí, y yo la verdad que seguía menos que ellos. El tema de los desaparecidos, uno se iba enterando, si no era el círculo cercano, y yo no tenía gente del círculo cercano mío, pero sí te ibas enterando después a través de segundos o terceros círculos que estaba pasando ese tipo de situaciones. Y ahí sí se empezó a tomar dimensión de lo que era ese golpe, que era un golpe totalmente distinto a lo que habían sido los golpes anteriores, y por eso uno de los motivos por los cuales no hubo más golpes, que fue tan cruel, tan hija de puta esa dictadura, que ya no hubo margen para golpes militares. Algo que hasta ese momento se tomaba con naturalidad. A los 2 años de la asunción de la dictadura, se llevó a cabo el Mundial de 1978, organizado en nuestro país por el ente autárquico, que fue una entidad creada por la Junta Militar, la cual provocó un gasto de 517 millones de dólares. El Campeonato del Mundo fue utilizado como método de propaganda, con el objetivo de mostrar al mundo una Argentina de paz y orden. Si bien la selección argentina consiguió el título, la dictadura no logró su cometido. Yo era periodista de la revista El Gráfico, era subdirector de la revista El Gráfico. Y primero vino el operativo mundial. El mundial había sido conseguido por Argentina durante el gobierno de la derrocada presidenta Isabel Martínez. Lo había llevado adelante un funcionario llamado Pedro Eladio Vázquez, y la revista El Gráfico, una de las 5 más prestigiosas revistas de deportes del mundo, había contribuido fuertemente para que Argentina sea sede del Campeonato Mundial. Desde el 74, que asume el Flaco Menotti, se genera un nuevo orden en el fútbol. Nosotros vivimos pendientes del puto Campeonato Mundial. Que, ojo, ganamos legítimamente, esto se lo discuto, lo debato con cualquiera. Los recuerdos son punciones en el corazón. Los recuerdos son heridas de la vida. Lo que le haya aportado o dejado de aportar el Mundial es imposible de medir, como todo territorio social. Lo que sí está claro es que el Mundial del 78 fue un objetivo estratégico en el cual la dictadura puso una energía centralizada. Heredaron el Mundial. El propio 24 de marzo del 76 le comunicaron a la FIFA que el Mundial seguía en marcha. Establecieron un vínculo fructífero con el presidente de la FIFA entre el 74 y el 98, el brasileño João Havelange, muy vinculado, es amigo de las dictaduras de toda esta región, y edificaron el Mundial como un objetivo político, ideológico, estratégico, desde la idea que le sugirió la consultora Barson Masteller, de que lo que es bueno para las empresas es bueno para los países. Generaron un aparato comunicacional que acaso se sintetice en el discurso que hizo el dictador, el genocida Jorge Videla, en la inauguración del Mundial, el 1 de junio del 78, donde decía que inauguraba el Mundial antes del partido Alemania-Polonia, bajo el signo de la paz, y una falacia tremenda, pero en lo comunicacional con pretensión eficaz. Y cuando terminó el Mundial, en el propio palco de la final del Mundial, el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, le preguntó a algún periodista o los periodistas por su evaluación de lo que había ocurrido, y dijo: la Argentina ganó porque tuvo una sólida defensa, una buena defensa y un ataque audaz. En la vida y en el fútbol, la victoria es de los audaces. Pagamos largamente las audacias de las políticas económicas, las políticas que más le importaban a
la dictadura a sus prohombres de ese tiempo, prohombres digo irónicamente, claro. Mundial 78. Una muestra de lo que los argentinos somos capaces de hacer. Continuemos por el camino trazado, haciendo cada día un poco más y mejor para lograr el país que deseamos. Argentina, voluntad de los argentinos. Yo no sé si les sirvió tanto, que lo quisieron usar, que la dictadura quiso usar el Mundial como método de propaganda, no hay ninguna duda. Todos los gobiernos se amparan en el fútbol y mucho más si es un gobierno dictatorial. Pero yo no creo que ellos hayan, no creo que les haya resultado tanto, porque al poco tiempo del Mundial hubo huelgas en Córdoba, hubo reacciones que demostraban que la cosa pasaba por una alegría circunstancial, por una alegría momentánea. A nadie se le ocurría pensar que el Mundial se había ganado gracias a la dictadura. Se ganó gracias a que había un equipo que era realmente muy bueno. La injerencia de la dictadura militar en la organización del Mundial trajo consigo polémicas en las definiciones de los partidos que llevaron a la selección argentina al título, entre ellas el 6-0 del albiceleste frente a Perú, que le permitió al equipo dirigido por César Luis Menotti clasificarse a la final. En general había mucha mirada inocente sobre el Mundial. Había una cierta ingenuidad en cómo se tomaba el Mundial, había toda una gran campaña interna para que las cosas también se vivieran de esa manera. Las sospechas, yo supongo que vos te referís básicamente al 6-0 a Perú, siempre existieron. Algunos consideran que era un resultado legítimo porque había factores que hacían que Argentina le pudiera ganar 6-0 a Perú. El tema es que en esa instancia no era que Argentina tuviera muchas posibilidades de ganarle a Perú. Lo que había que tener era la certeza de ganarle. Y vos la certeza en un partido de fútbol no la tenés nunca. No podés tener la certeza de que vas a ganar por 4-0. Porque muchas veces se dice que Argentina le había ganado a Perú de visitante 3-1, que Perú ya estaba eliminado. Hay muchas sospechas sobre lo que pasó en ese partido. Yo tengo muchas sospechas sobre lo que pasó en ese partido, que no involucra a los jugadores. No involucra a los jugadores, no es que te digo que los jugadores sabían que el partido podía estar arreglado, pero pasaron cosas muy extrañas, visitas al camarín visitante, visitas del presidente de Argentina, cosas que nunca ocurren y que son una especie de intimidación. Durante los años de dictadura, el periodismo deportivo, como también el de otros ámbitos, sufrió censura y fue utilizado para desviar el foco de desaparecidos y violencia que atravesaba nuestro país. Estando en página 12, pude hacerle una nota a Krol, que era el capitán de la selección holandesa. El Gráfico había publicado una nota que había hecho un periodista que murió, que se llamaba Enrique Romero, que no era de nuestro grupo, era un tipo que era muy trepador. Había hecho una nota a Krol en la que Krol decía que los fusiles disparan flores. Y era una nota tremenda, terrible, inventada, hecha por... Krol hablaba de cómo lo cuidaban la dictadura, le contaba a su hijita cómo lo contaba la dictadura. A su hijita, que era holandesa, le contaba en una carta escrita en inglés, que era una locura. Y lo que pude hacer estando en página 12 fue entrevistarlo a Krol, que había venido a jugar un torneo acá, un campeonato que hacía Tinelli, y pudo desmentir todo y decir... Así que una de las cosas buenas que pudimos hacer, escribir post de dictadura, fue desmentir aquella infame carta de Krol, ¿no? Que quedó en la historia como una mancha del periodismo. Me parece difícil, aún en el contexto de la dictadura, hacer una respuesta homogénea, y me parece siempre importante diferenciar
a las empresas periodísticas de sus trabajadores y de sus trabajadoras. Hubo núcleos editoriales, por ejemplo la editorial Atlántida, que publicaba la revista Gente, la revista Para Ti, la revista El Gráfico, que militaron la dictadura. Sin embargo, adentro del Gráfico, la publicación deportiva emblemática de Atlántida y de la Argentina y de este continente, había cantidad de compañeros y de compañeras que tenían una posición claramente antagónica a la dictadura, que no podían andar manifestando en el Gráfico y casi no podían andar manifestando en ningún lugar que tenga que ver con ese campo, con el de la manifestación. Sobrevivían dentro de esas narrativas. Esa es gente que no escribió jamás una línea a favor de la dictadura. Quizás en esos lugares tampoco pudo escribir ninguna línea en contra. Sí creo que el espacio del deporte generó, promediando la dictadura, algún lugar donde aparecían discursos que vulneraban esa cerrazón, esa censura impuesta por el poder económico y su poder asociado, que era el poder militar. Por ejemplo, en el comienzo de la década del 80, en 1980, hubo una mutación sutil en la línea editorial de la revista Goles, que pasó a llamarse Goles Match. Y en la revista Goles Match, por ejemplo, nosotros pudimos leer la única entrevista que en este momento recuerdo, en la que el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que lo ganó ese año, un detenido político, un arquitecto, el generador del Servicio de Paz y Justicia, fue tratado como un entrevistado. Lo entrevistaron los periodistas deportivos de Goles Match. En otras publicaciones era tratado como un delincuente porque en la lógica editorial de la dictadura ese premio Nobel era un cuestionamiento severísimo a la dictadura y esas publicaciones cumplían el papel de establecer un sentido común. El sentido común no es que existe, sino que es una construcción todo el tiempo y que particularmente se hace desde la industria de la comunicación, un sentido común desde el que era un tipo que venía a molestarnos, Pérez Esquivel, que por algo había estado detenido. Bueno, Goles tenía una línea que permitía descubrir, que te movía la cabeza, y duró esa línea hasta el 2 de abril del 82, cuando fue recuperada esa revista o hegemonizada por las líneas duras de la dictadura. Empezaba la guerra de Malvinas y para esa publicación empezó otra historia. Yo trabajaba en un diario, además del Clarín, trabajaba en un diario El Mundo, que era de izquierda, y verdaderamente tenía miedo porque se armaban batallas contra la gente de Lorenzo Miguel, que representaba a los gremios de derecha. Él era el secretario general de la UOM, Lorenzo Miguel, y venían a la sede del diario y había gente armada. Nosotros laburábamos de sexta, el diario era un diario que salía a la tarde y a la noche los guardias quedaban, tenían fusiles arriba de la mesa, así con esas condiciones, por si venían los invasores para defender la cosa que uno lo cuenta ahora 50 años después y no se puede creer, ¿no? La violencia que se vivía. Y bueno, y fue una cosa criminal lo de esa dictadura, donde aparecieron los miles y miles de desaparecidos que entraban con los Falcon verdes, iban por la calle y bueno, yo como periodista laburaba en Clarín, había censura absoluta de prensa, pero como yo laburaba en deportes había mayores libertades. Estaba por venir el Mundial del 78 y a los militares les convenía distraer la cuestión con el tema del Mundial. Entonces, en la sección deportes no teníamos mayores limitaciones. Esto sí, en el diario había censura clara y nítida. No se podía escribir nada que fuera en contra del gobierno, porque estaba todo censurado. Del 76 al 83 fueron 7 años, de los cuales por lo menos 5 fueron terribles, porque nosotros teníamos miedo de salir a la calle, porque en cualquier momento te levantaban y te llevaban y no sabías dónde iban. Pero el diario, insisto, el diario estaba censurado. No se podía leer las verdaderas noticias ni de la guerra que ocurrió después en el 82, ni
ni de nada de lo que hacían, porque había censura amplia. Nosotros teníamos mayores libertades, insisto, porque hablar de fútbol no le molestaba. El accionar de la dictadura ha dejado muchas historias para contar relacionadas al fútbol argentino. Entre ellas, la definición del campeonato nacional de 1977 entre Independiente y Talleres, que culminó con la consagración del rojo. La disputa de dos directivos para llegar a la AFA. El caso de Talleres como encantamiento para distraer a los ciudadanos del interior de los secuestros y detenciones que se estaban llevando a cabo a lo largo y a lo ancho del país. La ambición del genocida Luciano Benjamín Menéndez por llegar al sillón de la Casa Rosada. Son los factores que estaban detrás de lo que es llamada la mayor hazaña del fútbol argentino, a la cual Claudio Gómez le dedicó un libro llamado El Partido Rojo. El 25 de enero del 78 se jugó en Córdoba un partido épico, histórico, un partido al que definí como la mayor hazaña de la historia del fútbol argentino. Y fue esa final entre Talleres, que era el local, frente a Independiente, cuando Independiente precisamente le empata en realidad el partido con 8 jugadores menos y logra ganar el torneo nacional. ¿Sí? Ese partido tuvo muchas irregularidades. Por ejemplo, que el árbitro Roberto Barreiro le dio a Talleres un penal dudoso, pero sobre todas las cosas le convalidó un gol con la mano que había convertido Bocanelli, que fue el que derivó en la protesta de los hinchas Independientes y las 3 expulsiones. Con ese gol con la mano, Talleres se había puesto 2-1 y era virtualmente el campeón. Faltaban 15 minutos para que terminara el partido. Pero en una de esas jugadas históricas, casi diría inexplicables, Independiente con 3 jugadores menos se ponen a tirar paredes entre Bocini, Bertoni y Biondi, y fue precisamente el Bocha, ¿quién no?, el que convierte el 2-2 e Independiente sale campeón. Este partido, además de ser una hazaña absolutamente irrepetible, tuvo otras derivaciones, ¿sí? En ese momento, recordemos, estamos en enero del 78, son 5 o 6 meses antes del Mundial, se estaba definiendo quién iba a ser el presidente de la AFA para después del Mundial 78. Y había 2 grandes candidatos para ocupar el sillón en la calle Viamonte. Uno era Julio Grondona, el presidente de Independiente, y el otro era Amadeo Nuccitelli, el presidente de Talleres, que además representaban 2 modelos de fútbol bien distintos. Nuccitelli apostaba por un fútbol más federal, que incluyera y le diera más participación y presencia a los clubes del interior, mientras que Grondona apostaba por un fútbol más centralista, más enfocado en Buenos Aires. Bien, se suponía en ese momento que aquel equipo que ganara esa final, de alguna manera el presidente de ese equipo iba a sacar ventaja por sobre el rival, por sobre el candidato rival. Cuando faltaban 10 minutos para que terminara el partido y Talleres ganaba 2-1, el candidato natural era Nuccitelli. Hubiera sido, en caso de que Talleres hubiera salido campeón en ese momento, hubiera sido un personaje que hubiera alcanzado la relevancia necesaria como para llegar a ocupar el mayor cargo dentro de la AFA. Pero en la cancha estaba el Bocha, y cuando faltaban precisamente 7-8 minutos convierte ese gol absolutamente inexplicable, fuera de todo contexto, fuera de la realidad, y el presidente de la AFA terminó siendo Julio Grondona. Y había también en ese momento, no podría decir un plan, pero sí muchísimo favoritismo para el lado de Talleres de un personaje probablemente de uno de los más nefastos de la última dictadura militar en la Argentina, que fue Luciano Benjamín Menéndez, que era
para definirlo de un modo grosero, algo así como el amo y señor de todo el norte argentino. Todo el norte argentino estaba bajo su poder, bajo su mandato. Todos los episodios represivos, los centros clandestinos y demás estaban bajo su mando. Y él, por una interna que había dentro del ámbito militar, que él tenía una interna personal y particular con Videla, que en ese momento era el presidente, apostaba a que el campeón fuera Talleres. De hecho, hay testigos que cuentan y que narran esto. Antes del partido, Luciano Benjamín Menéndez estuvo en el vestuario del árbitro, y en un momento los llama y los convoca a los dos entrenadores y a los dos presidentes de los dos clubes, y tiene una charla muy amable, muy amena, ¿sí? Pero bueno, se supone que su presencia dentro del vestuario del árbitro, eso condicionó de alguna manera para que el árbitro después, en el segundo tiempo, le dé a Talleres un penal dudoso, un gol con la mano, y expulse a 3 jugadores de Independiente, ¿sí? Pero ese plan, ese deseo, ese título que Luciano Benjamín Menéndez, que esa noche estuvo en el palco de la cancha de Talleres y vio el partido junto al presidente Amadeo Nuccitelli, decía que ese deseo, que ese plan estratégico que tuvo Menéndez se frustró gracias a que cuando faltaban 7 minutos apareció el Bocha, empezó a tirar paredes y de zurda definió un partido absolutamente imposible y le dio a Independiente el título en lo que fue la mayor hazaña de la historia del fútbol argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Hace 43 años, el 2 de abril de 1982, las tropas argentinas desembarcaban en las Islas Malvinas. El inicio de una guerra que tuvo más de 20.000 soldados, héroes, de los cuales 649 fallecieron en batalla. Mientras esto ocurría, comenzaba la Copa del Mundo. En el Mundial 82 nosotros sabíamos qué era lo que estaba pasando acá, cuando acá todo el mundo decía que estábamos ganando la guerra, cubriendo el Mundial. Veíamos ahí que la guerra estaba totalmente perdida y que era una locura esa guerra. A mí me tocó ir por el gráfico a un partido que jugaron previo al Mundial, un partido de hockey que jugaron Argentina e Inglaterra, hockey sobre patines, y que jugaron en Portugal. Y bueno, y ahí la demostración de lo terrible que es la guerra era que los jugadores no se podían saludar y terminaron haciéndose gestos y señas, el abrazo de los ojos, porque esos pibes que estaban jugando ahí no tenían nada que ver con la guerra. A 49 años del último golpe cívico-militar que sufrió nuestro país, el pedido de memoria, verdad y justicia sigue siendo inclaudicable. El 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, no solo nos llama a reflexionar sobre lo que nos sucedió como ciudadanos, sino que también nos invita a tomar conciencia sobre la brutalidad de los crímenes cometidos durante la dictadura. El terrible saldo de 30.000 desaparecidos es un hecho que marca y marcará el alma de la sociedad argentina. Por eso, Entretiempo dice, nunca más. Hace un tiempo, el presidente de la Nación dijo que escuchaba voces. Nosotros también. Hace más de 40 años que escuchamos estas voces. La voz de Norberto L. contó que le pasaron la picana por las encías, las tetillas y los testículos, y contó que le levantaron la venda de los ojos y le dijeron que ese trapo manchado de sangre era la bombacha de su esposa. La voz de Teresa M. contó que quiso suicidarse, tomándose el agua podrida del tacho en el que le hundían la cabeza en el submarino. La voz de Luis U. contó que le pegaron un tiro en la pierna derecha
y lo dejaron 20 minutos desangrándose, y contó que después le metieron un palo por la herida abierta. La voz de Liliana C. contó que vendada perdió la noción del tiempo y del espacio, y que ya no supo dónde quedaban sus pies y dónde su cabeza, y contó que estaba tirada en el suelo, pero que se aferraba con todas sus fuerzas a la colchoneta para no caerse. La voz de Héctor B. contó que comían sopa con choclos ya mordidos por otros presos y que no les daban cuchara para comer la sopa, les daban, a propósito, un tenedor. La voz de Orlando S. contó que al momento de la picana, algunos detenidos les ponían un gato entre la ropa. La voz de Teresita H. contó que los enterraban vivos, desnudos y hasta el cuello, para que no pudieran soportar las picaduras de los bichos. La voz de Antonio C. contó que a algunas mujeres les introducían un cable en la vagina y que las descargas, a veces, las hacían menstruar. La voz de Daniel F. contó que a otras mujeres, en cambio, les metían una rata para que en la desesperación por salir, la rata les devorara uno a uno los órganos. Nosotros también escuchamos voces, estas voces que pudieron contar y también las otras, las que no pudieron. 1, 100 o 30.000. Esas voces siguen ahí, en el fondo de un río, en el baúl de un auto, en la esquina de un cuarto oscuro, en el pecho de una madre, en el plato de fideos de una abuela. En serio, vos, que estás ahí en el medio, acá la grieta no existe, no existe. Mirá, estás en el medio y no te caes. ¿Y sabés por qué no te caes? Porque estamos y seguimos sobre los cuerpos de ellos y de ellas. Nos sostienen sus cuerpos, quemados, ahogados, agujereados, ahorcados. ¿No nos crees? Mirá, mirá para abajo. Ahora hacé silencio, cerrá los ojos. 1, 100 o 30.000. ¿Escuchás?